3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos de regreso en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional de Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental de Niños y Niñas. A continuación, la doctora Paulina Arenas nos va a dar una conferencia. Esta será de protocolos para la prevención y atención de las autolesiones y suicidio. Ella estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado en todo lo relacionado acá. Ahorita el tema más relevante que va a tomar es sobre la pandemia, cómo ha, ¿cómo puedo decirlo? Cómo ha afectado principalmente a la salud mental. En un momento le voy a ceder la palabra a la doctora. Es un gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias. Todo muy bien. Nos va a venir a hablar sobre los protocolos, ¿verdad? ¿Cómo se va a prevenir en este caso? ¿Va a ser un énfasis especialmente a los niños o va a generalizar en general a mujeres, a hombres, niños? En este caso también he escuchado que también está afectando directamente a las personas adultas, ¿no? Ya que también se están viendo pues afectadas de una forma psicológica, ¿no? Ya que están encerrados. ¿Usted cree que en qué sectores te perjudica más este tema? ¿Va dirigido en una edad en específico? Sí, Tiare, voy a compartirles la explicación un poquito de lo que hacemos con adolescentes de bachillerato y universitarios. Son unas guías clínicas o protocolos, como se les nombró para esta actividad, para la prevención y atención de las autolesiones y el comportamiento suicida en esta población de adolescentes y jóvenes. Claro, gracias. Ok, ya iniciamos. Adelante, doctora. Bien, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Es un espacio, pues, que me parece, por lo que he escuchado también en otras ponencias hace ratito que tuve oportunidad de escuchar al doctor Nicolini, a la doctora Quant. Ustedes han tenido la posibilidad de empaparse un poquito acerca de, pues, desde diferentes áreas y perspectivas, cómo hemos venido trabajando este tema tan complejo que está relacionado con, por ejemplo, el comportamiento autolesivo y suicida dentro de la población infanto-juvenil. En particular, como les mencionaba hace un momentito, estos protocolos que yo les compartiré están relacionados a la experiencia que hemos estado trabajando ya durante los últimos 3 años y medio desde la Facultad de Psicología. Y bueno, pues para contextualizar un poco, quizá también desde ahí Tiare me preguntaba en relación al vínculo de este tema con relación al contexto en el que estamos viviendo. Y bueno, aquí en ese sentido quisiera sí empezar puntualizando el cómo las condiciones de salud mental en la actualidad ante esta situación de pandemia que empezó a presentarse hace un poco más ya de un año, generaron una serie de manifestaciones importantes en relación a la salud mental y condiciones vinculadas a este tema de la salud mental. Creo que lo importante de enfatizar en este sentido y con esta diapositiva, lo que quiero transmitirles es un poquito parte de los datos que se han obtenido y que se siguen obteniendo día con día en esta plataforma que pues también es un producto derivado de la pandemia, pues de los esfuerzos que se han conjugado de una manera muy nutritiva para la profesión
y todas las profesiones asociadas con la salud y la salud mental, que pues ha llevado la Facultad de Psicología con la Dirección General de Atención a la Comunidad de nuestra institución, de la UNAM, también en articulación muy estrecha con las diferentes instancias gubernamentales que han podido pues generar todos estos esfuerzos en conjunto y que han dado pues, la posibilidad de que tengamos datos día a día en materia de los números para saber y monitorear cómo está la población en su conjunto, no solamente universitaria, un buen universo, una buena muestra más bien de este universo universitario, sino también de la población en general y de la población, bueno, o de una muestra representativa de esta población de trabajadores de la salud. Y con base en esta información que nos proporciona desde esta plataforma de Mi Salud, UNAM.mx COVID-19, se nos ha mostrado que una de las principales problemáticas sociales que encabeza la lista en todas las diferentes poblaciones de las que mencionaba, pues es el tema de la violencia, ¿no? Seguida del consumo de sustancias, de problemáticas ya de salud mental muy particulares como depresión, ansiedad, conductas asociadas a estas problemáticas como autolesión, suicidio, estrés agudo, burnout y somatización, entre varias otras. Sin embargo, bueno, pues voy a concentrarme yo en este tema de autolesión y suicidio porque es uno de los ejes centrales de este evento, de este congreso, y no quisiera nada más dejar de contextualizar las otras problemáticas que están asociadas, no solamente alteraciones en materia de salud mental, sino también condiciones sociales que están generando todos esta posible respuesta ante este contexto tan complejo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos deja esta situación? O sea, desde este marco, identificar que los jóvenes, en este caso les mencionaba que yo voy a hablar de la población de bachillerato y de jóvenes universitarios, porque es con quienes hemos estado trabajando los últimos 5 años en materia también de promover factores resilientes, promover salud mental y prevenir en la medida de lo posible la muerte por suicidio, pero también identificar otro tipo de intervenciones en relación a diferentes problemáticas asociadas a esto. Y vemos que la comunidad universitaria, que también es una muestra muy representativa de lo que está ocurriendo en la comunidad en su totalidad en nuestro país, pues presentan estas 5 problemáticas, estas principales problemáticas que ya nos daban estos datos del tamizaje que se está llevando hasta la fecha, ¿no? Se siguen presentando de manera muy importante una serie de condiciones sociales vinculadas también con esta dinámica de interacción compleja dentro de la casa y también dentro del entorno social, que es la violencia de diferentes tipos. Y vemos que esto ya genera una condición que incrementa, por ejemplo, el nivel de ansiedad, de depresión, también en muchos casos de consumo de sustancias ante un entorno, ya hablaban ya algunos de ustedes escuchaban la conferencia anterior donde se hablaban de estos entornos invalidantes, ¿no? Esto es un elemento muy importante del contexto, porque sabemos que este contexto también, un individuo está dentro de un contexto determinado y entonces con base en esto la respuesta que dé estará muy asociada a estas estrategias para enfrentar el malestar emocional que está viviendo y que esto también se va a articular de una manera muy importante en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Tenemos también el consumo de sustancias adictivas con porcentajes muy altos dentro de nuestra población. Estos datos son datos importantes que se obtienen en un primer momento para los jóvenes universitarios y también los jóvenes de bachillerato en su primer ingreso a esta institución educativa. Y vemos que un buen número también de estos jóvenes ya nos están indicando un porcentaje importante al momento de entrar de problemáticas asociadas con depresión, ansiedad. Fíjense, no estamos hablando de cualquier porcentaje, 31% para depresión, 26% para ansiedad y
el 3.1% para el riesgo de suicidio. Esto tiene que ver con ideación suicida, ¿no? Es decir, que tantas veces estos pensamientos de muerte se configuran de tal suerte que son frecuentes, son intensos, se mantienen a lo largo del tiempo, y esto puede estar vinculado también con el que ellos puedan intentar quitarse la vida. Y estos dos elementos de ideación suicida e intentos de suicidio ya están presentes en esta población de adolescentes y jóvenes universitarios en un porcentaje que ustedes podrán ver comparativamente con los otros números, es 3.1, quizá si lo vemos así, pues no suena tan importante, pero cuando lo desglosamos ya un poquito en el número de personas que estamos hablando, pues estamos considerando de primer ingreso alrededor de 1.280 jóvenes que ya tienen una problemática importante en relación a este comportamiento autolesivo y suicida, y vinculado con el tema de comportamiento suicida, que nos ponen un antecedente importante ante el cómo vamos a abordar esta problemática dentro de nuestra población. Entonces, con respecto a esto, situando un poquito más el tema de suicidio en jóvenes a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel nacional, y en concreto con respecto a la población a la que yo estoy dirigiéndome, primero situar que los datos a nivel global nos indican que el suicidio globalmente ocupa o se encuentra dentro de las 3 primeras causas de muerte violenta en el mundo, y que el incremento más importante que ha tenido en los últimos 10 años está focalizado en el rango de edad entre 15 a 29 años. Esto es de manera global. Cuando vemos los datos que nos dice el país que se tienen, que esto es importante mencionar, que hasta octubre de este año vamos a tener, bueno, ya falta poco, un par de mesecitos, vamos a tener ya datos más aproximados al último procesamiento de datos masivos que se tiene en relación a la tasa nacional, por ejemplo, de muertes por suicidio, que en este caso para el Instituto Nacional de Geografía e Informática, las defunciones registradas por este tipo de muertes que se consideran pues una muerte violenta o accidental, ocupa el 6.2% de la tasa a nivel nacional, ¿no? Es un incremento muy importante y considerable que ya nos hace estar a nivel país de acuerdo a la evaluación que se hace desde la Organización Mundial de la Salud, estamos en una tasa moderada, no todavía alcanzamos, espero que la tasa más bien vaya en decremento, pero lo que hemos visto es que están incrementando estos números, y que con respecto a la población de niños a partir de 10 años, adolescentes y jóvenes, este incremento ha tenido o se nota mucho como en las cifras al momento de ocupar las 3 primeras causas de muerte cuando vemos los grupos de edad, específicamente en el rango de niños y adolescentes entre 10 y 14 años, está en el tercer lugar, al igual que en el rango de jóvenes entre 15 y 24 años. Entonces, esto es un dato muy importante porque sí son muertes que nos están indicando una frecuencia muy importante y que tenemos que voltear a ver qué está pasando de entrada, pues con este rango de edad de los niños y los adolescentes, y cómo a partir de ahí también se van generando una serie de conductas de riesgo que empiezan a tener ya una evidencia mucho más palpable para algunos en las edades de 15 a 24 años, ¿no? Pero también es cierto que desde estas edades, de los 10 a los 14 años, hay una serie de problemáticas que pueden estarse presentando, pero que a veces no le ponemos la atención suficiente que nos ayude realmente a prevenir que diferentes problemáticas en materia de salud mental se compliquen en años posteriores. Porque, bueno, los datos, las cifras de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que pues una buena parte de los trastornos mentales se origina desde esta etapa, ¿no? A partir de los 14 años ya se ha reportado que el 20% de las problemáticas asociadas con un problema serio de salud mental empiezan en esta etapa, ¿no? Entonces, el trabajar con niñas, niños, adolescentes es muy importante para, pues, atender las problemáticas oportunamente y tratar de evitar que continúe el curso del desarrollo de las problemáticas y que posteriormente tengan otro tipo de resultados en materia de su salud mental en años posteriores. Sabemos que nada es determinante, pero sabemos que hay muchos factores de riesgo que están articulándose a veces de manera
muy dinámica y multifactorial que pueden estar relacionadas con esta problemática de suicidio. Con respecto a los datos que nos dan las estadísticas también internas, mencionando un poquito nada más el panorama general que teníamos el año pasado, vemos que hay una frecuencia importante también en la cual se presentan o están reportando, sobre todo mujeres, el tener ideación e intentos de suicidio, como lo mencionaba también hace un momento. Sé que los números, estas muertes por suicidio, cuando hablamos de hombres y mujeres son más altos que en hombres, pero es cierto que esto es un dato muy importante a considerar, porque es aquí, por ejemplo, donde se abren estas oportunidades de reflexión para la prevención y para la atención oportuna, ¿no? Las mujeres están, de alguna forma, al menos en lo que nos dicen los tamizajes, expresando mayor malestar. Hay un porcentaje importante de hombres que también lo mencionan, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre en este ínter entre lo que manifiestan y después con respecto a los números que están relacionados ya con algún tipo de desenlace fatal, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue siendo muy importante considerar estos números en materia de la prevención, que es lo que realmente tenemos que continuar trabajando mucho, ¿no? Estos datos solamente es para reflexionar cómo el incremento sigue siendo continuo en México. No ha dejado de presentarse este incremento en las muertes por suicidio y cada vez este tipo de eventos, por ejemplo, y muchas otras acciones que se han venido trabajando cada vez de manera más articulada y global, pues nos van a ayudar, confío que en unos años a tener unos números distintos y que la flechita no vaya hacia abajo, al menos se mantenga y eventualmente pueda ir hacia abajo y no hacia arriba. Y bueno, y continuaré un poco desde esta pregunta que siempre nos queda a todos cuando seguramente escuchamos este tema de las muertes por suicidio, que es, ¿qué es lo que está relacionado con esta problemática, ¿no? ¿Por qué se presenta una muerte por suicidio? ¿Por qué las personas llegan a quitarse la vida? Sé que no, bueno, de entrada no hay una respuesta única y sé que ustedes han venido escuchando a lo largo de este día desde diferentes disciplinas, explicaciones que abonan a esta respuesta, ¿no? Hablábamos, bueno, ya se hablaba más bien, en algún momento con el doctor Nicolini ya se hacía él nos daba un aporte muy importante en relación a todo lo que se tiene avanzado en desde la parte biológica como en estas firmas biológicas que por supuesto la investigación al respecto nos da muchos elementos para decir, ok, estos son algunos de los puntualmente con relación a estas cuestiones de genoma, ¿no? Algunos indicadores que nos ayudan a explicar cómo están relacionándose, por ejemplo, algunos genes similares, porque es lo que yo entendí al menos cuando lo escuchaba, ¿no? Que coinciden algunos genes en relación a, por ejemplo, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Me parece que son similares a lo que se está encontrando en las personas que intentan quitarse la vida, que también son diferentes de las personas que se quitaron la vida, ¿no? Entonces, todos estos estudios a nivel científico proporcionan información súper importante y relevante para abrir directrices en materia de los tratamientos. Ok, por la parte biológica se ha encontrado esto, estos son los avances, y entonces una muerte por suicidio, la pregunta sería, ¿se puede explicar únicamente en relación al ámbito biológico, médico? Tratamiento farmacológico sería la forma de tratarlo, y creo que estas preguntas nos siguen abriendo muchas más preguntas y cuestionamientos, pero lo importante es saber que no hay una sola respuesta del sí o no, ¿no? Seguimos viendo que hay áreas que todavía no están por completo y que no están por completo resueltas, ¿no? Porque sabemos que esto abona un poquito al entendimiento de una problemática tan compleja como lo es el suicidio. Pero entonces hay otros elementos también que tenemos que considerar desde este modelo biopsicosocial. Este abono a la parte biológica nos ayuda muchísimo, a lo mejor a plantear algún tipo de tratamiento posteriormente, como también se señalaba, más hacia al uso de ciertos psicofármacos en relación también a otro tipo de trastornos mentales. Pero entonces, esa es una parte que ayuda y necesitamos tener las otras dos que complementan muy bien este abordaje, ¿no? Este abordaje que también tiene que ser multidisciplinario y entendido desde esta totalidad, desde esta
integralidad, ¿no? Porque el comportamiento suicida definitivamente no se responde desde una u otra disciplina, sino desde el conjunto de todas, ¿no? Entonces, después escuchábamos la postura más conductual, más desde el individuo, más desde lo psicológico, y también quisiera nada más complementar la parte de lo social, la importancia que tiene el contexto para que se presente en algún momento este tipo de comportamientos de riesgo. ¿Por qué explico esto? Porque justo la respuesta hacia lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes desde estos protocolos que tenemos, o guías clínicas más bien, que utilizamos en la facultad, está muy relacionado con el abordaje tanto individual como social, pero por social me refiero al contexto en el cual el individuo interacciona de una manera tan compleja que tenemos que entender, o sea, para poder respondernos a esta pregunta del por qué una persona se quita la vida, por qué una persona desea quitarse la vida, por qué una persona intenta hacerlo, pues está muy relacionado a lo que le ocurre a ese individuo en particular dentro de su contexto en específico, ¿no? No podemos tener respuestas globales o generales y decir, sí, esta es la respuesta que yo estaba esperando, o esta es la forma en la cual yo podría explicar de manera puntual por qué ocurre esto, ¿no? Y yo sé que pues para muchos sigue siendo pues todo un panorama complejo, ¿no? Y de entender, pero es parte de lo que seguimos trabajando y entendiendo, ¿no? Porque ustedes saben que el comportamiento humano es sumamente complejo. Para todos los que nos dedicamos a esta ciencia conductual, pues no deja de maravillarnos, pero pues también implica muchos retos muy grandes para pues seguir abonando a evidencia, al entendimiento del por qué una problemática en particular se presenta. Lo cierto es que dentro de este abordaje, desde el aprendizaje, desde el abordaje de la psicología como ciencia, lo que tenemos que tener muy en cuenta es la interacción, como les mencionaba, tan compleja que se da en relación al contexto del individuo. Y entonces el comportamiento suicida puede ser explicado, por un lado, analizado también desde este abordaje conductual contextual, y tratado también a partir del por qué una conducta se presenta y cuál es la función de esta conducta dentro de un entorno determinado. Esto a nosotros nos ayuda muchísimo desde el ámbito clínico a poder tener y generar pautas de tratamiento con las personas. Esto es muy importante porque no solamente estamos interesados en evitar que las personas se quiten la vida, ¿no? Sino además, o sea, claro que nos interesa incidir en que las tasas que ahorita veíamos de suicidio disminuyan, pero lo que nos importa mucho más a los que nos dedicamos a la parte más clínica es ayudar a que las personas disminuyan el malestar emocional que viven, que sienten, que experimentan ante las diferentes situaciones de vida tan complejas. Y por situaciones de vida complejas me refiero a N cantidad de eventos que pueden ser desde cuestiones biológicas como el tener alguna enfermedad crónico-degenerativo, que además está acompañado de dolor, o sea, desde la parte física y biológica siguen habiendo elementos que abonen al riesgo, claro que sí, pero también desde la interacción compleja en relación a, pues, no tener a lo mejor tantas habilidades para vincularme con otros, y con otros puede ser mi núcleo más inmediato, social, como la familia nuclear extensa, los amigos, y eso también impacta en el cómo yo estoy generando ciertos repertorios de conducta para enfrentar el estrés asociado a las diferentes situaciones que en algún momento me generan serias dificultades para enfrentarme a esta vida, ¿no? Entonces, lo que queremos es que identifiquemos cuáles son los diferentes elementos y las habilidades que se tendrían o que se podrían promover desde esta ciencia conductual para que las personas puedan establecer algún tipo de meta para su vida que sea valiosa, cuando en muchas ocasiones han dejado de ver incluso el querer continuar, ¿no? Entonces hay que ir y seguir trabajando como desde estos elementos, y este es el contexto a partir del cual se plantean todos estas guías clínicas que desde la UNAM, les mencionaba también al inicio, desde la experiencia en la facultad, pues se ha tratado de trabajar mucho. No solamente esto es importante mencionar, o sea, yo como ahora aquí
compartiendo con ustedes este espacio, sino que ustedes sepan que hay un grupo muy grande, no solo de personas dentro de un programa o grupo específico, sino dentro de múltiples grupos en las diferentes instancias de la UNAM. Y yo solamente les compartiré un poquito de lo que vivimos en la facultad a partir de dar una respuesta que pudiera ayudarnos a tener dirección sobre cómo atender estas problemáticas de autolesiones y suicidio dentro de nuestra comunidad, con el fin y el propósito de garantizar el acceso a servicios de salud mental desde las intervenciones clínicas comunitarias que estén al alcance de la población, no solamente de nuestra población universitaria, sino también para la población general, y que tengan un sustento, una evidencia clínica, científica, que nos ayude a saber que estamos yendo por buen camino. El eje central de la propuesta de trabajo que nosotros seguimos es hacer esta vinculación con grupos de trabajo de manera interdisciplinaria. Y es decir, pues aquí entran y se integran de una manera muy importante todos los estudiantes del pregrado y por supuesto del posgrado, que están en formación, que pueden tener también esta posibilidad de orientar y de atender, dependiendo de los niveles de formación que tengan, desde una intervención muy focalizada con orientación, consejería, con actividades, ya vamos a ver un poquito más como para la comunidad y la prevención universal, pero también desde el abordaje de intervenciones muy específicas, indicadas, incluso selectivas, ¿no? Para personas que ya tienen algún tipo de riesgo, y los del posgrado, los estudiantes del posgrado ayudan muchísimo también desde estas prácticas profesionalizantes que hacen, pues para atender a la comunidad, ¿no? Si no fuera por toda la fuerza que se generan a nivel de recursos humanos en estos grupos de trabajo, pues la verdad es que sería muy difícil poder llegar a las personas que lo necesitan y pues tratar de atender las necesidades que hemos visto que se han incrementado de manera exponencial durante el último año, ¿no? Los supervisores clínicos también es un papel que es muy útil y de vital, es como los ejes centrales, ¿no? Para que estos grupos de trabajo funcionen, tanto para la formación como para la atención a las personas. Se trabaja de manera global, bueno, creo que desde diferentes espacios tenemos diferentes nombres quizá por los modelos que seguimos, pero al menos con lo que hemos trabajado en este programa de uno de los que tenemos en la facultad, es pues desde esta metodología también de enseñanza-aprendizaje, es decir, haciendo y voy adquiriendo conocimientos, pero a la vez voy teniendo esta práctica con la comunidad, y a partir de ahí yo también voy aportando a mi comunidad mucho de lo que estoy generando de aprendizaje profesional, ¿no? Los profesores e investigadores que también dan sustento de manera muy importante a todo el trabajo que tiene que tener esta capacitación, actualización y supervisión tanto personal como profesional permanente, pues es parte de lo que constituye la estructura central de todas estas guías clínicas, ¿no? Entonces, bueno, son 3 guías, 4 realmente, si pensamos en esta guía clínica general que nos ayuda como a estructurar a las otras 3. Esta guía nos permite identificar las diferentes rutas de acción o las vías a partir de las cuales, si se llegan, bueno, de manera general, cómo estructuramos nuestras intervenciones, tanto de tipo dirigidas hacia estrategias de tipo de prevención universal, ¿no? Universales, o sea, para lo preventivo. Después, cuando ya esto se dio y encontramos algunos casos en riesgo de manera muy particular, qué tipo de aproximación también de carácter preventivo, pero más específico para esta población selectiva, de manera selectiva identificada en riesgo, cómo tendríamos que aproximarnos a ellos, ¿no? Y por otro lado tenemos las diferentes intervenciones más indicadas, que está relacionado con ya identificar la problemática, ya se presentó, ya no actuamos de manera preventiva en el sentido de que ya se dio esta situación de riesgo, pero sí podemos actuar de manera preventiva para que no escale este comportamiento y pues tratar de prevenir las muertes por suicidio en ese sentido, ¿no? Bueno, en materia de las estrategias de prevención universal, uno de los elementos que funciona y nos ha funcionado mucho y que se han venido haciendo, pues, vaya, desde, diría yo, siempre, ¿no? En estos espacios universitarios, es poder informar a la comunidad. Entonces, nosotros en materia de autolesiones y suicidio en particular, esta forma de aproximarnos a la comunidad que puede
no, bueno, nosotros le nombramos alfabetización en suicidio, ¿no? Es un término que también se empezó a usar hace ya unos años, porque era justo ir promoviendo, ¿no?, espacios donde se reflexionara, primero que nada, se colocara información sobre qué es el suicidio. Después se reflexionara un poco acerca del por qué se presenta esta problemática, tal como lo estamos haciendo aquí. Y entonces, cuando las personas tienen más información al respecto de esto y se deja de mirar como un tabú, como desde un estigma, que sabemos que la salud mental por muchos años se estuvo acompañando de esta forma de que no permitía como que las personas se buscaran apoyo. Esto nos ha ayudado muchísimo a que la comunidad se abra, ¿no? E identifique no solamente en los otros cercanos, sino en ellos mismos la posibilidad de que exista algún tipo de riesgo. Y vemos que no solamente se dan riesgos en torno al comportamiento autolesivo y suicida, sino también hacia otras problemas, o sea, se identifican otras problemáticas de salud mental. Entonces es muy importante todo lo que se hace de manera universal mediante videos, folletos, conferencias, pláticas, incluso foros como estos, ¿no? Es parte de estas acciones preventivas que pues ya al momento de que las personas tienen información pueden identificar, entonces este elemento de aquí se presenta cuando ya se identifica el riesgo y entonces si no sé, alguien se llega a contactar o buscar apoyo, lo que tenemos que hacer ahora es pues hacer algún tipo de intervención para orientarlos, para alguna charla, una plática o a lo mejor una entrevista o referirlos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de riesgo identifiquemos, ¿no? En este inter, una de las cosas con las que nos hemos topado es con la importancia de estar contribuyendo a la capacitación del personal universitario, sean profesores, administrativos, pero sobre todo profesores que están frente a los jóvenes de bachillerato, de la universidad, porque pues muchas veces ellos son los primeros a quienes acuden los jóvenes para pedir algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, es bien importante que haya esta capacitación al personal para que ellos también sepan qué hacer y cómo responder. Esto se ha hecho mediante diferentes conferencias, talleres, cursos, y entonces esta capacitación se presenta, lo vamos a ver ahorita en un momentito, muy asociada a una estrategia principal que empleamos para intervenir en crisis. Entonces, saber cómo hacer una intervención en crisis desde un manejo general para atender estas situaciones es algo que nos sigue ayudando a prevenir, ¿no? Entonces, cuando vemos que el riesgo se mantiene, escala o necesitamos ya mi orientación, pues se queda corta para lo que la persona necesita, es muy importante la referencia hacia el que los jóvenes reciban algún tipo de atención psicológica en particular y, bueno, dependiendo de las características con las que lleguen a solicitar esta atención, pues ya se puede hacer una referencia mucho más específica, ¿no? Entonces, para eso tenemos también una guía de intervención específicamente de acuerdo a las problemáticas que se presentan y también una guía particular para lo que tiene que ver con las acciones de posvención y de duelo cuando ya ocurrió una muerte por suicidio. Porque esto, bueno, pues es de lo que hablaba hasta hace un momentito, es para prevenir la muerte por suicidio, pero cuando ya se dio, una vez que esta ya ocurrió, también tenemos la oportunidad de intervenir de manera muy específica con la comunidad para evitar que pueda surgir algún otro tipo de muerte por suicidio, ¿no? Entonces, bueno, también tener alguna guía que nos permite saber qué hacer es algo que nos ayuda mucho a estructurarnos como ambiente, ¿no? Esto solo es un ejemplo de los diferentes elementos que colocamos cuando hacemos estas actividades de alfabetización sobre el suicidio y algo que nos ha funcionado muchísimo, que hacemos y que seguramente quienes también se dedican a hacer prevención lo han hecho en materia de este tema, el empleo de actividades como de mitos y realidades, ¿no? Porque sabemos, como también se mencionó hace un momentito, que hay muchos mitos en relación a la salud mental en general, pero con respecto al suicidio siguen existiendo mitos, ¿no? De si esta es una enfermedad. A veces no nos queda claro cuando escuchamos algunas charlas, ¿no? Como hace ratito, como que decimos, bueno, a ver, usted podría decir, doctor, creo que era una pregunta que le hacían al doctor, ¿no? De si el suicidio estaba vinculado a... no sé cómo le preguntaban, pero que se estaba predispuesto al suicidio desde el punto, o sea, se estaba predispuesto, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Entonces,
me parece una pregunta maravillosa y él lo respondió de manera perfecta, ¿no? Pero me dejó ver que sigue habiendo como este cuestionamiento, ¿no? Porque se está mirando solamente la respuesta, acuérdense, desde una sola disciplina. Y aquí estamos y tenemos que considerar los diferentes elementos, no solo lo biológico, sino también lo psíquico y lo social, ¿no? Entonces, algunas veces quisiéramos, y yo sé que para algunos sería pues hasta, yo lo he escuchado, ¿no? De varios papás, ¿no? Hasta deseable que fuera así, ¿no? Que hubiera un medicamento que si yo me lo tomo, pues entonces me ayudara a ya no tener este tipo de ideas, a ya no tener este tipo de deseos, a ya no querer concluir o terminar con mi vida, ¿no? Pero pues sabemos que es más complejo que eso. Entonces, es algo con lo que hacemos este tipo de actividades y le ayuda mucho a las personas a escuchar esto, ¿no? Porque entonces, ¿a qué les ayuda? A abrir el panorama y el abanico de oportunidades para tratar esta problemática. Entonces, para algunos sé que implica mucho compromiso de trabajo personal y de trabajo familiar, por supuesto, pero justo es la invitación que queremos pues ir reflexionando junto con ellos, ¿no? Que esas son las rutas de acción hacia donde realmente podemos aproximarnos para prevenir no solamente, les decía, estas muertes, sino también promover la mejor relación entre las familias, el que las personas tengan la posibilidad o aprendan también a comunicarse pues de una forma más efectiva para ellos y que eso tenga un impacto positivo también en las diferentes áreas de su vida, entre otras cosas, ¿no? Ese es un elemento. Otra de las estrategias de prevención universal que funcionan y que espero de verdad que también para dentro de un par de meses ya pueda estarse implementando a nivel universitario y diferentes campañas que se llegan a realizar con respecto a la prevención de esta problemática, ¿no? Una de las que pues vamos a estar promoviendo en los próximos meses son campañas que vienen o que se hacen o se han generado, construido, también en articulación con las propias personas que llegaron a tener algún tipo de problemática al respecto, de comportamiento autolesivo, suicida, ¿no? Entonces, esto nos ayuda mucho para que también pues si viene de jóvenes, dirigido a jóvenes, ¿no? Es como que hace mucho más sentido la identificación de qué me podría estar ocurriendo y cuáles son las alternativas que tengo para dejar de sentirme de esta manera o para dejar de poner mi vida en riesgo, etc. Entonces, eso es algo que también ayuda mucho a prevenir. Y tenemos también algunas estrategias que se han construido desde la facultad, desde la coordinación de los centros. Nosotros solamente hemos aportado un poquito desde este curso que es gratuito, que está totalmente abierto, porque es también una forma de promover estas estrategias de prevención para todos, ¿no? Que se llama Emociones al Límite, Prevención de Autolesiones y Suicidio, y entonces consiste en también tener información muy puntual al respecto de qué es esto de las autolesiones, qué es esto del suicidio, si yo podría estar en riesgo, cómo me identifico y qué podría hacer para en algún momento pues solicitar ayuda, a dónde me puedo dirigir, etcétera. Entonces, esto es parte de las acciones de prevención que nos ayuda después, ya que identifico situaciones en las cuales no estoy encontrando formas para sentirme más tranquilo, tranquila y necesito algún tipo de orientación, ayuda. Por ejemplo, tenemos también este tipo de servicios de enfermería especializada en salud mental y que proporciona atención a la comunidad de la ENEO, pero también a población abierta, donde, bueno, pues ante la pandemia vimos que esta disciplina de la enfermería tan importante y tan valiosa para pues, la salud en general, pero para la atención durante la pandemia, se vio también un poquito necesitada de apoyo, ¿no? Entonces, acuérdense que como cuidadores de la salud mental también tenemos que promover mucho la salud mental entre nosotros. Entonces, creo que esta fue una iniciativa de la ENEO sumamente valiosa y que ha tenido un impacto maravilloso para su comunidad y para la comunidad en conjunto. Y esta es otra forma de intervención indicada que también nos puede ayudar muchísimo y para los adolescentes, una de las cosas que veíamos, como tiene una atención vía telefónica y por chat, veíamos que la mayoría de los adolescentes eran quienes solicitaban atención vía chat, ¿no? También este cambio al uso de las diferentes plataformas, de la telepsicología, pues sí, la virtualidad, creo que también nos ha abierto un panorama para proporcionar atención
servicios de salud mental de una manera también pues más oportuna, por un lado, pero también como de acceso, ¿no? De facilidad de acceso para algunos. Bien, y bueno, con respecto a estas intervenciones para la prevención del suicidio en las que hemos estado trabajando de manera un poquito más articulada con la comunidad universitaria, es pues que todo el mundo tenga claro que podemos hacer siempre algo, siendo nosotros miembros de la comunidad, para que ante una situación de riesgo de suicidio podamos al menos colocar un contexto que permita darle alternativas a la persona que está presentando alguna crisis, ¿no? Entonces, para esto tenemos una estrategia desde estos protocolos o guías de manejo de riesgo muy específico, ahorita lo vamos a comentar, que son una serie de pasos desde un plan de seguridad que puede ayudar en algún momento a prevenir la muerte por suicidio, ¿no? También sabemos que cuando somos ya profesionales de la salud mental, además del manejo, tenemos que la posibilidad de considerar el proporcionar una intervención específica, que claro, aquí sí requiere pues ya un perfil profesional muy particular y además recuerden estar siempre bajo supervisión constante, ¿no? Esta es la guía 1 que les mencionaba cuando trabajamos este tema de prevención y ante situaciones de riesgo, la intervención en crisis es fundamental. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Esto lo coloco de manera muy importante porque son los ejes centrales para esta forma de prevenir inicialmente, ¿no? Es proporcionar desde primeros auxilios psicológicos, que implica escucha activa y pasiva, validar la emoción, ¿no? Que pueden estar teniendo las personas en ese momento en relación al malestar emocional tan grande que les hace querer dejar de vivir. Y bueno, ¿qué acciones en particular tendríamos que emprender para que sean efectivas y que la persona pueda considerar otro tipo de alternativas y no solamente el cortarse, el lastimarse o el intentar quitarse la vida, ¿no? Entonces, estos son parte de las guías que utilizamos también para capacitar al personal, como les mencionaba, de profesores o de administrativos, que nos ayudan mucho a que ellos mismos puedan saber cómo estructurar la manera en la cual tienen que responder ante una situación en riesgo. Uno de los elementos fundamentales, además de como primera respuesta, después de los primeros auxilios psicológicos, es el establecer un plan de seguridad de manera colaborativa con la persona, ¿no? Y un tercer elemento fundamental es realizar un enlace con todas las fuentes de asistencia, y es bien importante por ahí que nosotros también sepamos hacia dónde poder referir dentro de nuestra institución. Actualmente estamos trabajando mucho con la posibilidad de tener como esta forma de referencia mucho más, una ruta de acción mucho más clara y dirigida hacia la prevención de esta problemática cuando se presenta. Entonces, desde la estrategia central para esta guía de intervención en crisis, preguntándonos cómo poder manejar el riesgo de suicidio desde este planteamiento de un abordaje colaborativo. Una de las cosas que me voy a saltar que nos ayuda muchísimo es al tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer, tal cual viene aquí, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes pasos que debería yo de seguir si se llega a presentar una situación de riesgo? Entonces, este plan de seguridad colaborativo que empezamos a construir pues ya hace varios años, dentro de la facultad, y que se ha venido mejorando cada vez, estructurando más. Por eso hablamos de todo lo que tiene que ver con la práctica basada en evidencia, porque la práctica clínica basada en evidencia está relacionada con lo que yo sé, desde donde yo sé y me fundamento científicamente hablando, de cuáles son los mejores abordajes clínicos, cuál es la evidencia que muestran y cómo voy haciendo también ajustes que esa es una de las cosas que planteamos en los protocolos o en las guías, que depende mucho también del contexto en el que estoy, ¿no? Estas guías puede ser que funcionen muchísimo y están elaboradas justo para un contexto universitario y del cómo poder ayudarnos a estructurar la atención desde este entorno, pero puede ser que no funcionen y no se ajusten tanto, incluso para un mismo contexto universitario con otras condiciones, ¿no? Entonces, eso sabemos que ocurre siempre, por eso es que los manuales nos ayudan a tener una guía clara de cuáles son los pasos a seguir, que no se me deben de olvidar, pero lo cierto es que la implementación de estos manuales, pues,
casi siempre necesita que ajustarse, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con este plan de seguridad colaborativo. Este es el plan de seguridad básico que se está planteando no solamente desde estas guías a nivel facultad, sino también incluso a nivel nacional, porque además está articulándose con todas las guías clínicas que tienen evidencia, desde la atención como primeros respondientes no especializados en salud mental, hasta las guías clínicas muy específicas que están relacionados con los tratamientos basados en evidencia, con mayor evidencia científica para el comportamiento suicida, ¿no? Las crisis suicidas crónicas y agudas, ¿no? Entonces, tienen como este componente de revisión importante, y entonces están aquí colocados las diferentes acciones que ya se ha demostrado que son efectivas para disminuir la crisis en un momento, más bien el riesgo de suicidio en un momento de crisis, ¿no? Entonces, bueno, el restringir o reducir el acceso a medios letales como principal actividad, generar estrategias de solución a suicidas, ¿no? Es decir, cuáles son los factores de vulnerabilidad de la persona en ese momento que puedo yo trabajar para que se disminuyan, y entonces esto también me permita lograr que la persona esté o disminuya su estado de reactividad en algún momento dado, ¿no? Cómo se tienen que generar esta activación de la red de apoyo, cómo puedo yo también echar mano de una serie de acciones muy específicas para que la persona recuerde cuál es su meta, cuáles son las razones que tiene para vivir, que no se desvíe y entonces vuelva a mantenerse desde la realización de este plan, porque este plan, como lo dice su nombre, se va dando y se va haciendo junto con la persona cuando se encuentra en una situación de crisis, y es lo que realmente nos ayuda a que podamos lograr, por ejemplo, uno, identificar las formas que se puedan presentar para llevar a cabo este plan, y dos, que también las personas se comprometan a iniciar o mantenerse en un tratamiento. Esto es un elemento fundamental porque más allá de tratar de evitar que la persona se quite la vida, es tratar de promover en ella cómo podría encontrar diferentes formas de llevar una vida que le sea más tolerable, más significativa, más agradable, más la vida que ellos quisieran vivir. Y entonces, fíjense cómo es también cambiar un poquito la mirada, ¿no? No solamente es, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y detener y contener, ¿no? Sino es preguntarme, ¿por qué estás queriendo hacerlo? ¿Qué pasa contigo con respecto a este deseo de quererme? ¿Y cómo podríamos entonces, al momento de entender por qué estás colocándote en esta situación de riesgo, abrir y generar otro tipo de alternativas que le ayuden a la persona a encaminarse a esa meta, que estoy segura que todos tendrán alguna razón para vivir, que pueda volver a generar en algún momento determinado diferentes alternativas de cómo llevar esta vida, ¿no? Sin que el suicidio sea la forma en la cual consideren que pueden enfrentar, porque ya no han encontrado ninguna otra, ¿no? Entonces, con esto termina el plan, y desde la parte de la acción inmediata, pero también es muy importante considerar los seguimientos posteriores que se tienen que hacer con la persona, ¿no? Hasta garantizar realmente que la persona esté recibiendo la ayuda que necesita, y bueno, eso es parte también de esta guía, ¿no? Cómo estructuramos la parte de los seguimientos. Este plan de seguridad es una de las principales estrategias, como se darán cuenta en estas guías, donde se plantea que el cuerpo docente puede estructurar su entorno. Entonces, saber qué hacer, tener a nivel institucional, claro, al menos desde algunos programas que están dirigidos a la atención de personas con riesgo, ayuda muchísimo a la reducción de las muertes por suicidio. Otra de los elementos fundamentales es también ayudarlos a entender que promover estas estrategias, por ejemplo, de alfabetización en materia de suicidio, es muy importante hacerlo, pero siempre teniendo también una estructura que sostenga este tipo de estrategia universal. Es decir, si yo hago un tamizaje o si yo hago una conferencia masiva y empiezo a hablar sobre suicidio, es muy probable que haya diferentes personas que empiecen a identificarse o que identifiquen a otros en riesgo. Entonces, no solamente es abrir estas alternativas de prevención universal, sino tener acompañado de esto, tener aquí ya a la mano, ¿no? Los teléfonos
hacia donde yo puedo hacer referencia, o sea, cómo voy yo también a prepararme para lo que viene después, ¿no? Porque eso es muy importante. No solamente es abrir espacios de comunicación efectivos que permitan esta expresión libre del malestar emocional que las personas identifican, sino hay que hacerlo desde estos contextos controlados y con el personal capacitado y formado para poder proporcionar algún tipo de manejo y de atención oportuna y efectiva. Eso es, creo que, muy importante y es al menos lo que hemos tratado de promover constantemente en este tipo de capacitaciones para el personal de las escuelas, ¿no? También trabajamos mucho sobre el qué sí hacer, el qué no hacer, en función de lo que es efectivo, o sea, por qué sí funciona hacer esto y por qué no funciona hacer esto otro. Sí, perdón. Disculpe, me envían una pregunta. Lo que pasa es que tienen problema algunos compañeros de Preven. Mi compañero Jaciel Espino pregunta cómo podríamos identificar cómo nosotros mismos estamos pasando por una etapa de riesgo en suicidio y saber si necesitamos la ayuda. Pues principalmente notar, por ejemplo, que estoy teniendo serias dificultades para obtener, por ejemplo, lo que yo quiero y que esas dificultades me han llevado a que me ponga en condiciones o en situaciones de mayor riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo lo que quiero es tener una relación cordial con mi familia y entonces estando bajo un alto nivel de estrés escolar, estando con dificultades a lo mejor con mi pareja, novio o amigos, estando o sintiéndome como muy harto de estar en esta dinámica de trabajo en línea, pues eso me hace sentirme irritable y entonces la forma en la cual yo reacciono a lo mejor con mi familia, pues no me permite encontrarme y más bien en vez de tener encuentros con ellos, empiezo a tener más desencuentros. Entonces, este es un ejemplo que a veces si yo lo vinculo hacia el cómo me siento y qué estoy haciendo para dejar de sentirme de esta manera, puede ser que yo esté teniendo la posibilidad de identificar, ¿estoy pudiendo con esta situación? No estoy pudiendo. ¿Y qué me genera el estar así, no pudiendo acercarme a aquello que es valioso para mí? Me genera mucho estrés, mucha ansiedad y estoy a lo mejor, eso es normal, pero a lo mejor las formas en las cuales yo estoy tratando de resolver esta forma de sentirme ansioso, ¿no? o tenso o tensa, puede ser que empiece a consumir alcohol, puede ser que empiece a dejar de conectarme a clase, puede ser que empiece entonces a tener más tiempo libre y empiezo a tocar más mi malestar y entonces mis pensamientos empiezan a lo mejor a decirme, ay, qué fastidio, qué cansancio, estoy harto, ya no quiero, estoy fastidiado, mejor ya no continúo con la escuela y entonces empiezo a lo mejor a dejar una serie de cosas o de acciones o de actividades pues que probablemente me pueden llevar a un estado de mucha vulnerabilidad y que pues pongo este contexto como global porque para algunas personas puede ser una buena plataforma en la cual pues puedan identificar que para que no escale la posibilidad de que ustedes cometan más acciones que los pongan en mayor riesgo, y algunas de estas pueden ser el que empiecen a tener pensamientos de muerte frecuentes, constantes, y que si a lo mejor empiezan a consumir sustancias, esto se articula y se complejiza la problemática de, por ejemplo, con la familia, etcétera, y entonces eso puede derivar a alguna crisis emocional en algún momento. Estoy poniendo un ejemplo general, ¿no? De cuando estamos en una situación de mucho estrés y consideramos que ya los recursos con los que contamos para hacerle frente a esta situación de estrés no me están siendo suficientes. Creo que esa es la principal situación que debemos de ir monitoreando en nosotros para identificar si estamos en una posibilidad de tener algún tipo de riesgo en general, de a lo mejor tener conductas que puedan escalar esta problemática de riesgo, ¿no? Y aquí es donde para algunos de ustedes, no para todos, pues la probabilidad de pensar en cortarse o la probabilidad de dejar de, no sé, desde las fantasías de si yo no
no continuara vivo, esto sería mucho más fácil porque entonces mi familia dejaría de sufrir por esto, porque entonces a veces son respuestas que nos damos desde esta mente circular, ¿no? Que está repitiéndonos de manera constante diferentes elementos que no dan otro tipo de alternativas y salidas. Entonces, no sé si ayuda a contestar la pregunta, pero de manera general es como yo puedo identificar que puede ser que no me estoy sintiendo con las habilidades necesarias para enfrentar una situación altamente estresante. Me hacen ya una última pregunta. Bueno, hay varias, pero creo que esta es importante. Dice, ¿cuál sería el procedimiento para inscribirse a los cursos que comentó? Aquí viene una página, si me puedo regresar para que pueda quedarse. Aquí están son programas la página es de la CUAED, ¿no? Es la CUAED de la UNAM, pero también hay una forma, si ustedes también se inscriben desde la página de Mi Salud También es Mental, si ustedes ponen en la red Mi Salud También es Mental, ahí vienen una serie de actividades y de cursos justo para diferentes problemáticas que están vinculadas con el tema, por supuesto, de autolesión y suicidio y otras. Y entonces ahí se inscriben y los direcciona a esta página de la CUAED, a este programa que es abierto o gratuito. Bueno, ya creo que la última, porque ya tenemos un poquito de tiempo. Se dice, bueno, mi compañera dice, ¿podríamos utilizar la triada de la esperanza como parte de los primeros auxilios psicológicos? Siempre que nosotros hagamos un primer auxilio psicológico, y para eso me quedaré un poquito en esta parte. Pues sí, por supuesto, desde la escucha activa, desde la escucha pasiva y desde la posibilidad de simplemente escuchar, validando la emoción de las personas, no juzgando, no criticando, y luego dar la alternativa de la referencia. Cuando damos esta alternativa de, bueno, hay diferentes cosas que se pueden hacer, no, yo sé que están este tipo de elementos, este tipo de cursos, este tipo de instancias que pueden darte atención, siempre nos permite esta posibilidad de referir, pues hacerlo de una manera que le dé motivación a la persona para buscar alternativas, ¿no? Bueno, creo que preguntan desde Facebook. Aquí dice que ¿cómo pueden acompañar a una o un adolescente con riesgos de suicidas para que no se resista a la terapia? O sea, ¿cómo pueden ellos dar pauta para que tengan un seguimiento y no se cierran? Porque como sabemos, en un inicio hay como la negación, ¿no? De que uno está sufriendo este padecimiento. No es un padecimiento. Disculpe. Es una situación es una condición, ¿no? De mucho malestar. Y yo creo que lo que más funciona es entender que la persona está atravesando por una situación muy estresante y muy tensa, y que pues probablemente en ese momento al momento de estar como en crisis, una de las cosas que ocurren es que el pensamiento se enfoca solamente a una cosa y no es tan fácil. Si yo quiero convencer a alguien, ¿no?, de lo contrario a lo que piensa, es difícil. Yo creo que más bien no es tratar de hacerle cambiar de idea a la persona, sino más bien de tratar de entender por qué puede estar pasando, ¿no? Y entonces cuando nosotros nos aproximamos de una manera mucho más validante y empática desde la emoción, de probablemente no sé qué ocurra contigo, no sé cómo te sientes, o puedo entender que puedes estar pasándolo muy mal, pero siempre hay formas de sentirse distinto. ¿Por qué no intentas? ¿Por qué no intentamos? Mira, yo también te puedo ayudar a buscar diferentes lugares para que tú puedas acudir. Entonces, creo que la mejor forma de aproximarnos con alguien que a lo mejor no está tan abierto a recibir apoyo es siendo muy validantes, muy empáticos, y sobre todo entendiendo el dolor emocional tan grande que puede estar viviendo. Y entonces eso ayuda a que la persona pueda abrirse un poquito, y es ahí donde podemos generar las alternativas de atención. Y bueno, para eso pues les dejo los datos de los diferentes lugares también a donde ustedes pueden acceder, las diferentes páginas. Los números telefónicos a veces están saturados, pero tenemos en la UNAM diferentes programas de atención a la salud mental, por supuesto también a esta problemática. Esto es alguno de los datos tanto de la Facultad de Psicología como de la Facultad de Medicina,
de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la FES Iztacala, y bueno, pues hay algunos otros también, que es para los que están, por ejemplo, en algunos estados. Ahorita pondré porque para adolescentes, nada más con esto concluyo, el riesgo de suicidio es muy alto también en algunos estados como en Aguascalientes. Entonces también es importante saber en dónde pueden ustedes obtener ayuda e información. Y este es el teléfono de la Línea de la Vida y de la línea telefónica donde se da atención a la salud mental. Ok, muchas gracias, doctora. En verdad ha sido un gusto hablar con usted. Anteriormente yo estuve un poquito nerviosa, se me olvidó mencionar que usted se ha dedicado estrechamente a la docencia y a la investigación. Es colaboradora de la OPS y de la OMS y nuevamente le agradezco. Ha sido muy grato tenerla aquí. Le voy a compartir un reconocimiento virtual. No sé si quiera, antes de que terminemos, compartir algo más. Solamente este material de consulta, que puede ser de utilidad para algunos. Es una guía clínica de evaluación y tratamiento del comportamiento suicida, la guía de intervención para no especialistas de la salud mental, y la última referencia de las guías que estaba compartiendo. Eso sería todo, y ahora sí ya dejo de compartir. Gracias. Gracias a ti. A ver, un segundo. Ahorita. Bueno, aquí le hacemos una entrega de parte de Preven. Le hacemos entrega de un reconocimiento Preven. Hacer, cuidando y pensando en tu salud y la Facultad de Psicología de la UNAM. El presente reconocimiento a la doctora Paulina Arenas Landgrave por su participación en la conferencia Protocolos para la Prevención y Atención de las Autolesiones y el Suicidio en el primer Congreso Internacional y segundo Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niños y niñas adolescentes los días 25, 26 y 27 de agosto. No sé si guste comentar algo más, ya por último, porque ya... No te preocupes. Muchísimas gracias. Nada más agradecer nuevamente. Ay, no, al contrario, ha sido un gusto. En verdad, su participación ha sido muy relevante, porque hablar hoy en día de este tema nos crea todavía un tabú en la sociedad, que solamente se determina más a lo físico, ¿no? Y lo mental que pasó en este caso en las Olimpiadas, ¿no? Muy sonado con la gimnasta Simone Biles, ¿no? O sea, él estaba en su mejor, quizás forma, en este caso física, pero su mente estaba muy, muy quebrada, ¿no? Y con ello no le permitió seguir, y yo creo que más ahora es importante tener una calidad de vida no solamente física, sino emocional. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto haberla tenido acá y sin más por decir, gracias. Adiós. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto, doctora.